tardes con todos y bienvenidos a este evento que tenemos a continuación de la Maestría de Gestión de Aprendizajes en línea. La tecnología es solo una herramienta. En términos de motivar a los niños y lograr que trabajen juntos, el profesor es el recurso más importante. Bill Gates. Soy María Angélica Arroyo, coordinadora de la Maestría en Educación, mención Gestión de Aprendizajes mediados por TIC, y les doy la cordial bienvenida a este espacio de análisis tan importante y necesario para docentes y todas las personas interesadas en transformar la educación. Les invito a escuchar a nuestro panelista, Máster Harold Tinoco Giraldo, quien nos hablará del diseño de aprendizajes para no diseñadores. Cómo seleccionar las actividades necesarias para provocar experiencias de aprendizaje. Harold es un entusiasta, creativo educador y diseñador de estrategias de aprendizaje con conciencia cultural y sólidas habilidades para resolver problemas. Experiencia en capacitación de liderazgo. Ha creado múltiples estrategias de aprendizaje, coaching y negocios para organizaciones en varios países. Comprometido a fomentar un ambiente de aprendizaje positivo con énfasis en la comprensión multicultural e intercultural. Su formación académica es de la Universidad de Salamanca, en España. Es candidato a PhD, formación en la Sociedad del Conocimiento. También tiene una maestría en Ciencias de la Educación de Aprendizaje, Diseño y Tecnología de Pure University. También tiene una especialización en e-Learning Instructional Design de la University of California. Además, tiene una maestría en Dirección y Gestión de Personas de la Universidad de Barcelona, y la Universidad de Manizales tiene un profesional de mercado nacional e internacional. Nuestro panelista realizará su exposición y al final se abrirá un espacio para que los participantes puedan hacer preguntas, solo a través del chat, por favor. Una cordial bienvenida, Harold, y adelante. Hola, buenas tardes con todos. Como dicen en Ecuador, con todos. Les doy primero la bienvenida y las gracias por participar de este webinar. Como nos estaba hablando María Angélica, con el webinar voy a tratar de explicarles una metodología que nos permite reconocer las actividades más apropiadas para generar objetivos de aprendizaje y para dominar y completar esos objetivos de aprendizaje. Entonces voy a compartir con ustedes. Nuestra host podría darme la oportunidad para compartir la pantalla, por favor. Listo, Harold. Gracias. Entonces voy a compartir con ustedes, por favor, unas diapositivas. Como decía antes, el ejercicio se llama Diseño Aprendizaje para no diseñadores, y la meta con este ejercicio es diseñar las actividades necesarias para provocar experiencias de aprendizaje. Esto se logra a través de una metodología que William Horton ha creado. William Horton es un diseñador un diseñador de instrucción, catedrático y educador de los Estados Unidos, que ha venido trabajando a medida de muchísimos años acerca de las posibilidades y las mejoras del diseño de instrucción. ¿Cómo seleccionar las actividades? Al final de este webinar vamos a ser capaces de reconocer los objetivos primarios y secundarios utilizando una fórmula fácil de construcción que les voy a proporcionar. Vamos a diferenciar las actividades necesarias cuando diseñamos un proceso de educación, un proceso e-learning, y cuando recibimos diseños de otras personas o de otras entidades o individuos. Y también nos vamos a familiarizar con conceptos de diseño-aprendizaje y recordaremos un glosario específico de términos de e-learning que les voy a dar. Pero antes que todo, me gustaría primero decir qué es el e-learning. El e-learning es el uso de tecnologías electrónicas para crear experiencias de aprendizaje. Y lo que tratamos de crear esta noche es una experiencia de aprendizaje. Pero esta experiencia de aprendizaje, utilizando esta metodología, no nos va a garantizar que vamos a utilizar las mejores herramientas para aprender.
Primero, porque los aprendices y todos los seres humanos somos impredecibles. Y por supuesto, el proceso de aprendizaje también lo es. Es decir, que cada uno tiene una forma diferente de aprender. Y si hay una alternativa que nos puede generar un dominio completo del objetivo que vamos a determinar, eso no quiere decir que todos los participantes o todos los aprendices puedan obtener el mismo reconocimiento y el mismo dominio al aprenderlo. Otra sería que nos guste o no, algunos aprendices no pasan los procesos evaluativos por X o Y situación. Hay individuos que no les interesa o no están de acuerdo con la forma de evaluar y con la forma de construir aprendizaje. Entonces es muy difícil que aplicando una metodología X, en este caso nuestra metodología Horton, pueda que estos aprendices quieran aprender. Y por último, hay muchos aprendices que luchan con muchas deshabilidades de aprendizaje, y esas mismas deshabilidades de aprendizaje no permiten que el aprendiz transforme ese conocimiento y ese aprendizaje a medida que va recibiendo ciertos vínculos, procesos y herramientas que le podrían permitir dominar los objetivos de aprendizaje que se propuso. Para tal motivo, tenemos que darnos cuenta primero cuáles son los atributos que tienen los aprendices. Y para poder determinar cuáles son los atributos que tienen los aprendices, debemos primero darnos cuenta si ellos están motivados para aprender. Si hay una motivación, si quieren aprender, si sienten ese yo quiero, ese yo estoy preparado para hacerlo y para conseguir lo que quiero adquirir, sea con un proceso de aprendizaje hecho a través del e-learning, sea con un proceso de aprendizaje realizado por un curso, sea por un proceso de aprendizaje hecho en una plataforma. Pero es importante reconocer el atributo de esa motivación de aprender. Otro atributo que tenemos que tener en cuenta con nuestros aprendices son las habilidades psicométricas que ellos pueden tener y las condiciones de aprendizaje a las que ellos están, valiendo la redundancia, acondicionados para poder trabajar con esas condiciones. También tenemos que darnos cuenta de la actitud que nuestros aprendices tienen, la disciplina mental y las habilidades de comunicación y las habilidades sociales que tienen. También sus preferencias tecnológicas. No todo mundo le gusta aprender utilizando herramientas tecnológicas o no todo el mundo está preparado para hacerlo. Y creo que una muy importante y por último sería esa experiencia e influencia digital que podemos tener para poder lograr ese proceso de aprendizaje. Viniendo desde este punto y reconociendo, perdón, aquí la siguiente, les voy a contar un glosario que va a ser importante para que tengamos en cuenta al transcurso del webinar. La primera palabra que para muchos puede ser nueva es el drill and practice, que se refiere a la realización de tareas pequeñas como la memorización de palabras o vocabularios. En otras palabras, quiere decir, ponte a hacerlo, hazlo de inmediato. Y hazlo de inmediato a través de la práctica. El otro es hands-on, que quiere decir hacer algo en un contexto real. El otro término que podemos estar interesados en aprender hoy es el branching scenarios, que son escenarios donde los alumnos practican habilidades en situaciones reales, que es muy parecido a las simulaciones de tareas o de procesos, pero en es una imitación de una operación precisa en un escenario, en un mundo real. Otros serían las actividades de meditación, como las conocemos como el yoga, como actividades como el coaching, actividades que pueden generarse a través del Feng Shui y ese tipo de yin and yang actividades y oportunidades que se dan. Otro término importante para aprender hoy sería el e-consultant, que es un formato online que se le da al alumno para que complete y describa un problema. Esto sería más o menos como el hacer un caso y es como el que vemos siempre cuando el ejercicio o en cualquier elemento de e-learning
el estudiante, el aprendiz o la persona que está en el proceso de aprendizaje empieza a aplicar el OK y pasa al siguiente proceso y pasa al siguiente proceso donde recomienda acciones, donde se recomiendan acciones y se pueden tomar diferentes atributos y se pueden asimilar diferentes conocimientos. Y por último, el Scambridge Hunt, que es un formato de juego donde los estudiantes preparan una lista en la que se definen, se prepara una lista donde se definen artículos específicos o actividades específicas. Es más o menos como un juego de piratas, donde tienen que ir a diferentes lugares, escalar y encontrar el tesoro, y del tesoro pasan a la siguiente alternativa o pasan al siguiente paso. Entonces, este es un ejercicio importante que puede ser realizado en grupos o individualmente. Entonces, este glosario es para tener en cuenta cuando lleguemos a la parte final de las alternativas que tenemos para completar o para desarrollar en una función especial nuestros objetivos de aprendizaje. ¿Cómo vamos a seleccionar nuestras actividades esta noche? Primero vamos a hablar de los objetivos de aprendizaje, vamos a hablar de los recursos de absorción o actividades de absorción, de las actividades de hacer y de las actividades de conectar. Antes que todo, me gustaría describir qué es un objetivo de aprendizaje y diferenciarlo también a través de las actividades de aprendizaje y las evaluaciones de aprendizaje, que al final forman el triángulo mágico de la instrucción, del proceso de instrucción, que sería objetivo, actividad y evaluación. Ese es el triángulo mágico del diseño de instrucción. Entonces, el objetivo de aprendizaje define y establece todos los límites que los estudiantes deben saber o ser capaces para hacer en un curso, en una actividad, y que no podían hacer, y que a través de él no lo podían hacer antes sin cumplirlo. Es una forma clara de definir los resultados esperados de un curso en términos de habilidades, de conocimientos, de demostraciones que se pueden adquirir a través de la instrucción que se imparte a través de un curso o de la instrucción que se interparte a través de una actividad o de una resolución o de un vídeo o de un audio. Lo más importante de un objetivo de aprendizaje es que se pueda medir el éxito de ese objetivo. Entonces, los objetivos de aprendizaje se dividen en objetivos primarios y en objetivos secundarios. Un objetivo primario son los que generan procesos de desarrollo. Son los objetivos terminales y son los que nos permiten habilitar acciones. Y los objetivos secundarios son objetivos que no son principales ni esenciales, pero ayudan a esos objetivos primarios a que se cumplan. Con los objetivos secundarios también se pretende hacer, conocer y hacer sentir al aprendiz en situaciones de diferencia. Siguiendo con esto, la diferenciación también es con las actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje son los activos de los recursos utilizados para desplegar las experiencias de aprendizaje. Es decir, son las acciones que se planifican para que se cumplan los objetivos de aprendizaje. Y se realizan durante todo un proceso de aprendizaje. Es decir, se genera el objetivo y a través de unas actividades se cumple el objetivo. Y por último, la evaluación del aprendizaje, que son las evaluaciones que incluyen los elementos como las pruebas, los exámenes, los quizzes, las situaciones de calificación, todo ese tipo de actividades sumativas y formativas que se generan para evaluar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. Entonces, como dije anteriormente, la suma de los objetivos de aprendizaje, las actividades de aprendizaje y las evaluaciones de aprendizaje generan el triángulo mágico del diseño de instrucción. Tenemos una fórmula especial para poder generar un objetivo de aprendizaje. Y la fórmula mágica que Horton ha creado es la de el verbo más el complemento más la preposición más el quién, es el individuo, más un complemento.
Esa es la fórmula mágica que tienen muchísimos de los creadores de objetivos de aprendizaje, que siempre hemos conocido: verbo más complemento más el motivador de la acción. Pero este ha generado, después de un quién, un extra de complemento. Entonces, un ejemplo de esta fórmula, de la definición del objetivo de aprendizaje que yo acabo de colocar, sería, por ejemplo, verbo enseñar, complemento, los fundamentos del diseño de instrucción. ¿A quién? A los estudiantes del paralelo 4. Eso es un ejemplo de un paralelo de una asignatura. Y el complemento de ese quién, que sería los que conocen el modelo, perdón que repetí aquí la palabra, conocen el modelo AD. Entonces, el ejemplo de un objetivo de aprendizaje sería enseñar los fundamentos del diseño de instrucción a estudiantes del paralelo 4, quienes conocen el modelo AD. ¿Y cuáles son esas claves para generar esos diseños? Para cada objetivo de aprendizaje es necesario que diseñemos una actividad de aprendizaje y una evaluación. Generar ese proceso mágico que tenemos. Y después de especificar las actividades que vamos a utilizar, debemos decidir qué medios vamos a utilizar para medirlos. Si vamos a utilizar medios auditivos, visuales, si vamos a utilizar una rúbrica, si vamos a utilizar una encuesta, si vamos a utilizar un sinnúmero de elementos que nos ayudaría a evaluar y clasificar el objetivo y clasificar el dominio de ese objetivo a través de un número de actividades que se pueden generar. Perdón. Ok, entonces, la metodología Horton divide los objetivos primarios, como había dicho, que son los objetivos principales, en tres, que son los objetivos de tipo crear, o tipos de creación, los objetivos de decidir y los objetivos de hacer. Los objetivos para generar o escribir un objetivo de aprendizaje utilizando estos objetivos primarios, podemos utilizar cualquiera de los sinónimos de estos tres tipos de objetivo que tenemos. Entonces, en crear podemos tener los sinónimos de construir, diseñar, dibujar, componer, sintetizar, formular, formar, inventar. Hay muchísimos otros sinónimos que podemos tener. Lo mismo con decidir, donde podemos colocar el verbo como escoger, recoger, calificar, votar, ordenar, diferenciar, discriminar. Y en los de hacer, podemos utilizar sinónimos como realizar, operar, actuar, implementar, mezclar, aplicar. En general, todos los sinónimos de esas tres palabras para generar ¿qué? Cuando tenemos los objetivos primarios de crear, nosotros, para poder configurar el objetivo de creación, debemos crear o diseñar un X para hacer un Y. En otras palabras, podemos crear o diseñar una actividad que hace otro tipo de actividad. El ejemplo que tenemos es: puedo crear un concepto o un objeto. El ejemplo que tenemos es crear un diseño de un juego que asemeja la logística vial de la ciudad de Quito. Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí, podemos crear un concepto, un objeto, un plan, que sería crear el diseño de un juego, y puede ser considerado creativo y no necesariamente innovador, asemejándonos a una logística vial de la ciudad de Quito. Entonces tenemos el de crear un diseño X que, ¿qué hace? Asemeja la logística vial de Quito. Ese podría ser un ejemplo de crear. Otro ejemplo podría ser dibujar una casa que tenga 3 niveles parecidos a o adaptar un proceso de aprendizaje a los procesos que la metodología Horton nos está explicando. Por otro lado, los de decidir, yo decido algo cuando recibo otro X, cuando recibo un Y. Entonces, las decisiones son categóricas. Siempre va a haber un sí o un no, o se acepta o no se acepta. En este proceso, cuando se deciden en estos objetivos primarios,
Los objetivos primarios nos permiten ser selectivos, cuantitativos y nos dicen es o no es. Entonces, un ejemplo de un objetivo creado con el decidir sería pedir una ensalada en vez de un filete. Estoy tomando una decisión. Pedir hace parte de los sinónimos de decidir. Entonces, pido el que sería una ensalada, y lo recibo cambiándolo por un filete de pescado o algo. Otro ejemplo sería escoger un grupo de trabajo basándose en lo que contribuyen en su trabajo sin compromisos de amistad. Yo voy a decidir a través de un grupo de trabajo, pero no me importa si son amigos míos o no. Ese es el proceso de decisión. Yo decido el proceso de trabajo y siempre tengo la alternativa de decir sí o no. En los de hacer, perdón, se realiza un procedimiento X y se logra una actividad Y. Se realiza un procedimiento y sin hacer una decisión que afecte ese procedimiento. Puede ser física, mental o combinadas. Un ejemplo sería semanalmente ejecutar el antivirus de mi PC para remover todo el spam del email que tengo. U otro sería levantar un paquete pesado con un cinturón para ejercitar las rodillas y estar en un buen estado. Entonces, el procedimiento que estoy haciendo no me decide a mí si funciona o no. Por ejemplo, si yo levanto un paquete con el cinturón para ejercitar mis rodillas, no tiene que ver nada con el hecho de solo levantar el paquete. Levantar el paquete me permite a mí ejercitarme, pero eso no quiere decir que voy a hacer un ejercicio excelente al ejercitar las rodillas y el buen estado que pueda generar la acción que voy a realizar. Entonces, estos son los objetivos primarios. Pero igual la metodología Horton nos dice que hay otros objetivos que son los objetivos secundarios, que fue lo que estábamos hablando, que son los que nos permiten a todos, nos permiten completar o asimilar los objetivos primarios que tenemos. Entonces, en los objetivos secundarios, algunas veces nos ayudan a lograr los objetivos primarios. Y en los objetivos son de tipo saber y conocer, creer y los de sentir. Y también tienen las mismas capacidades hacia el estudiante o hacia el aprendiz, o hacia la persona que los quiere dominar. Y en ese sería, con el saber, sería el saber algo acerca de un Y. Un ejemplo de eso sería enumerar los indicativos telefónicos de los miembros de la Unión Europea. Yo sé acerca de. Yo voy a enumerar. El saber, el enumerar hace parte de los sinónimos de saber. Entonces, si utilizo ese verbo, voy a hacerlo, a transportar la acción que el verbo me da con algo que yo reconozco. Entonces, voy a enumerar los indicativos de los miembros de la Unión Europea, es porque es algo que yo sé o que conozco y voy a realizar esa acción a través de eso. Otro sería recordar cómo respirar ante una situación de disputa. Es decir, si tengo algún problema, yo sé cómo voy a respirar cuando estoy en un proceso estoy en una pelea o estoy teniendo algún conflicto. Sé que voy a respirar, voy a tomar aire 1, 2, 3 y sé que de esa forma es la que voy a respirar. Entonces, el verbo recordar también hace parte de saber y conocer. El segundo objetivo secundario sería los que empiezan con verbos de creer. Entonces, yo creo en algo específico. Cuando uno cree en algo específico, está convencido de la verdad que puede realizarse y que existe y que es importante y que crea emociones a cosas y situaciones. Yo creo que nuestra escuela de investigación es la mejor de Castilla y León. O yo creo que nuestra maestría de educación es la mejor del Ecuador. En 3 meses presumo que estaré libre de deudas bancarias. Yo asumo que esa situación la conozco, creo. Dependo de esa afirmación para poder tomar una acción. Yo creo en lo que soy. Entonces, un objetivo secundario sería el de creer y el de saber. El saber algo y el de creer algo. Y el otro sería el de sentir.
Yo siento algo acerca de algún Y o algo. Siempre va acompañado de un extremo o una falta de sentimiento. Eso quiere decir, con el ejemplo que tenemos, sentir muchísima impotencia cuando somos intimidados por extraños. Siempre hay un extremo o una falta de eso. Yo siento muchísimo amor cuando estoy cerca a esta persona. Yo percibo un determinado olor cuando me acerco a una flor. Yo experimento dolor cuando estoy cerca a la persona que me golpeó cuando era joven. Entonces, esos 6 tipos de objetivos son los que la metodología Horton considera que permiten generar acciones, y a través de esas acciones podemos determinar cuáles son las alternativas que nos pueden hacer que cumplamos o que dominemos esos objetivos. Entonces, son los tres objetivos que tenemos, los 3 objetivos que tenemos anteriormente de crear, decidir y hacer, que serían los primarios, y los objetivos secundarios, que serían los de saber, creer y sentir. Pero igual, ya reconociendo todo este tipo, los objetivos que tenemos, debemos de reconocer las actividades que tenemos que hacer para cumplir esos objetivos. Entonces, una de las actividades son las actividades de absorción. Una actividad de absorción es la donde nos ofrece pura información, la que el aprendiz absorbe algo de conocimiento, es la que el aprendiz absorbe algo de conocimiento que se ofrece por un contenido. Por ejemplo, en este momento, esto sería una actividad de absorción. Estamos recibiendo conocimiento, pero ese conocimiento, cuando terminemos, nos vamos a quedar con un recuerdo, con algo que fue lo que nos llamó más la atención de lo que estábamos recibiendo en este preciso momento. También permite a los estudiantes que obtengan una información crucial y actualizada de lo que necesitamos hacer en un determinado trabajo o aprender algo de más para hacer una actividad. Con esta actividad se aprende a través de la lectura, de la escucha y observando. Y también en esta, el estudiante es un ente pasivo, pero mentalmente activo. Es donde es el reconocido como la espuma o como la esponja, donde el estudiante absorbe toda la información. Las actividades de absorción son regularmente un ejemplo claro de una actividad de absorción son las actividades que se le hacen a los niños pequeños cuando están aprendiendo un idioma. Los niños absorben toda esa información, utilizan esa información hasta cierto punto donde lo recuerdan. Van a la clase, aprenden ciertas palabras, regresan a la casa y explican a los padres ciertas palabras que aprendieron. Hasta que pasan los años con la experiencia, esas actividades de absorción se pueden convertir en otro tipo de actividades que serían las de hacer, que son las que vamos a ver más adelante. Entonces, las actividades más comunes de absorción serían las presentaciones, como lo que estamos haciendo en este momento, las lecturas, las historias de instructores, las historias que nos cuentan todos los instructores de una forma positiva o negativa, o cuando somos diseñadores de instrucción, tenemos la oportunidad de comunicarnos con un experto, con los SMI. Y los SMI nos cuentan a nosotros todas esas historias que necesitan que nosotros plasmemos en nuestros cursos y en nuestros diseños de instrucción. Entonces, esas historias son historias de absorción, son historias que yo tomo, pero que reconozco a cierto nivel. No genera en mí todo ese tipo, no son memorizables, son acciones que me permiten contener información y tenerla en mi cerebro por un X o Y tiempo hasta que por algún otro motivo pueda recordar otro tipo de actividades. Otra de esas actividades de absorción comunes son los viajes escolares, cuando los niños o cuando todos salimos y vamos a visitar diferentes museos o vamos a un paseo
del colegio, la escuela, para visitar un zoológico o vamos, nosotros recordamos que hicimos todo este tipo de actividades, vamos a ver los elefantes y sabemos que los elefantes comen de esta forma. Nos explica el presentador de los elefantes que los sonidos que emiten los elefantes que son los elefantes baritan, que los elefantes hacen este tipo de actividades, que los elefantes recuerdan cosas para toda la vida. Cuando regresamos a casa, pues recordamos todo ese tipo de cosas, pero no las tenemos constantemente en nuestra mente. Absorbimos esa información, la mantenemos hasta el punto donde la podemos seguir creciendo si queremos cultivar esa información o llegar a un punto donde nos olvidamos o recordamos muy pocas cosas de ellos. Ahora bien, ya reconociendo esas actividades de absorción, podemos determinar cuáles son las mejores actividades que tenemos o cuáles son las mejores actividades para poder dominar los objetivos que nosotros creamos. Los objetivos de crear, decidir, hacer, que son los primeros, y los secundarios, que serían los de saber, creer y sentir. Entonces, si hay presentaciones, las presentaciones las podemos dividir en diapositivas, demostraciones físicas, demostraciones de software, información de películas y otro tipo de discusiones. Donde están los cuadros oscuros son las actividades más recomendables para utilizar para poder, hacer o cumplir o dominar estos objetivos de aprendizaje que creamos. Los objetivos de creación, por ejemplo, las demostraciones físicas son muy recomendables hacerlas para crear, para poder determinar que el objetivo de creación se cumpla. O también los objetivos de hacer. Los que están en blanco son solo recomendables. No son las más recomendables, pero se pueden recomendar y se pueden cumplir. Las que están en el otro color no es necesario, no se utilizan porque no se recomienda, porque no genera ese tipo de dominio que podría tenerse con el cumplimiento de ese objetivo. Entonces, una diapositiva, voy a darle clic y a ver si esto me da la oportunidad para abrir. Sí, aquí nos está viendo. Este podría ser una diapositiva. Esta diapositiva nos muestra por qué cambian de color las hojas. Entonces, este tipo de elemento e-learning nos muestra un tipo de diapositivas que sí. Ok. Ese tipo de diapositivas me van a permitir reconocer el cumplimiento del objetivo saber, creer y sentir. Yo voy a saber porque voy a aprender la información que viene en esta diapositiva. Voy a creer en lo que me dice el locutor o la locutora en este momento, donde dice que en la noche va a cambiar, que cambian los colores porque es frío o que cambia por el lugar donde están las hojas de los árboles. Ese es uno de los ejemplos que puedo darles. En una demostración física, a ver si me sale. Perdón, aquí que salió la publicidad primero. Ahora sí. En una demostración física nos van a nosotros a contar cómo se realiza una tortilla de patatas. Y esa demostración física... Hemos preguntado cómo hacer la tortilla perfecta a 3 de los ganadores del concurso a la mejor tortilla de patatas de España. Entonces, esa demostración física para crear una patata nos va a demostrar o nos va a complementar el objetivo de crear. Vamos a aprender a hacer una tortilla de patata. También va a ser el de hacer. Vamos a saber cómo se hace una tortilla de patata. Y vamos a creer en lo que dice el presentador de cómo realizó una tortilla de patata. Entonces, esas en presentaciones, aquí hay muchas más. En las de historias de instructores, vamos a ver un ejemplo. Esta es la historia de esta instructora de aprendizaje. La historia nos cuenta que ella lleva 20 años trabajando como diseñadora de instrucción. Esta historia nos permite a nosotros saber completamente.
muy recomendable una historia de instructores para poder reconocer el saber, creer en lo que ella nos dijo y en sentir lo que ella nos está expresando en su historia. En las lecturas, pues miremos una lectura de internet. A ver si este no me abrió un documento asignado, tampoco me abre. Lectura de libros, no me deja abrirlo. Bueno, miremos la de los viajes, las visitas. Miremos una visita a museo. Estas visitas de museo, esta es la visita al Museo del Louvre. Y aquí, esta visita nos permite explorar un sinnúmero de elementos y ejercicios y salones que tiene el museo. Entonces, esa misma exploración nos permite a nosotros crear conocimiento, nos permite a nosotros transportarnos en el museo y saber que estamos reconociendo todo. De igual forma, como dijimos que los blancos era también una alternativa recomendable, pero la más recomendable es la marrón oscura, es una alternativa recomendable para decidir. Yo decido tomar decisiones hacia dónde voy. Si voy a la sala de egipcia, perdón, si voy a la sala de aquí o si voy a la sala de Latinoamérica, de una a otra. Voy a saber porque voy a reconocer quién pintó esto, quién fue el pintor de la Mona Lisa que está en ese museo y voy a saber, voy a tener ese conocimiento. Entonces, estas son las actividades de absorción y estas son las condiciones más recomendables, las oscuras, y las condiciones acertadas, las de color blanco, para poder completar y dominar las actividades de absorción. Siguiendo con las actividades, ahora vamos a hacer las actividades de hacer. Que las actividades de hacer motivan al aprendiz a ser más curioso, lo motiva a que reciba un sinnúmero de elementos y actividades. Las actividades de absorción preparan a los estudiantes o los aprendices para que reconozcan las actividades de hacer. Estas actividades de hacer no las vayamos a confundir con los objetivos de hacer, que son los objetivos secundarios de hacer. Son actividades de realizar, actividades de realizar, de podernos explorar y descubrir. Siempre invitan al estudiante o al aprendiz a eso, a explorar, a generar conocimientos e información y a vincular las habilidades y las competencias que los estudiantes tienen para descubrir, analizar, recodificar todos estos verbos que tenemos aquí a través de un conocimiento adicional. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con el anterior, con las actividades de absorción. Entonces, en las actividades de hacer, las actividades más reconocidas son las actividades prácticas, las actividades de descubrimiento y los juegos y las simulaciones. Entonces, como les dije al principio, el Dremel Practice es una actividad muy interesante para poder hacer, para hacer una actividad de hacer, para poder desarrollar o para poder dominar un objetivo de hacer. Vamos a ver si nos abre este. Entonces, aquí nos dice que tenemos que usar un segmento y escribir las letras que dispongan aquí el ejercicio para poderlo hacer. Y yo coloco unas letras, chequeo si es, y me dice que es incorrecta la respuesta. Entonces, ese es el tipo de ejercicio que nos permite a nosotros dominar o desarrollar correctamente ese tipo de objetivo de aprendizaje. Por otro lado, estaría el análisis guiado o el hands-on. A ver si aquí nos muestra otro ejercicio. Vamos a aprender a convertir los números. Entonces, vamos a hacer de un menú, vamos a empezar a calcular. ¿Y cuál va a ser la primera forma? Editando o ayudándonos o viendo cuáles son las mejores alternativas para buscar un número y intentarlo de nuevo. Esto es lo que quiere decir hacerlo. Hands-on significa ponernos en el proceso, hacerlo de inmediato. Y un tipo de este tipo de actividad nos permite también reconocer una acción de hacer, no el resto de acciones. En el de descubrimiento, los laboratorios virtuales, puede ser uno de ellos. Perdón.
A ver si abre esta página. No abre, lo siento. Un caso de estudio. A ver. Los casos de estudios. Aquí hay un caso de un consumidor y hay una sinopsis de lo que es el caso de estudio, los eventos y las referencias y las evaluaciones que se van a hacer para ese caso de estudio. El realizar este caso de estudio nos va a permitir reconocer, desarrollar y dominar los objetivos de aprendizaje que creemos con saber y creer, pero a igual forma los objetivos de crear y de deducir. Un puzzle de palabras, que serían los juegos y las simulaciones. Un puzzle es como un armotodo. Yo armo ejercicios aquí de esto, y aquí vamos a buscar las palabras. Entonces, vamos a buscar esta palabra, no sé, period, aquí diamond. Entonces, este tipo de ejercicio, que es un puzzle de palabras, nos va a permitir hacer reconocer el saber, reconocer y dominar ese objetivo que se hace con el saber. Igualmente con el hacer. Y vamos a ver una simulación real y ambiental. Estas simulaciones son ejercicios que nos permiten a nosotros visitar, hacer un tipo de actividad. Con esto vamos a medir, nos explica aquí que nos va a medir, nos mide los vatios que tienen que tener la casa. Entonces aquí nos explica la idea de cuántos vatios tendríamos que tener. Y si le subimos y bajamos, este es un ejercicio de aprender y aplicar. Nos dice que si subimos y bajamos, nos va a permitir a nosotros aprender a reconocer cuántos vatios de energía tenemos que tener para algo, si estamos al mediodía en la casa, si tenemos un sinnúmero de electrodomésticos o actividades. Entonces, este tipo de simulaciones reales nos van a permitir a nosotros decidir. Va a ser muy recomendado para que podamos desarrollar un objetivo de decisión o de creer o de sentir. De igual forma, las simulaciones con roles, si me sale el ejercicio, esta es muy reconocida con los roles que se hacen, que se utilizan en las empresas para mirar si hay un rol específico para este. En este nos muestra una lista que podríamos llenar para completar un proceso de protección con los niños que la UNICEF está tratando de hacer. Entonces, este rol que nosotros estuviésemos tomando como parte de ese grupo colaborador nos permitiría a nosotros medir si ese ejercicio de simulación nos va a poder a nosotros determinar si el objetivo de aprendizaje de creer y sentir funciona totalmente o no parcialmente, pero en una recomendación menos, podría decir yo, en una escala de 1 a 10, en una escala de entre 1 a 7, sería el color blanco que nos podía a nosotros medir. Pasando ya después de esto, están las actividades de conexión. Que las actividades de conexión son para saber si la actividad que debemos preguntarnos primero, ¿cuál es el propósito que tenemos de una actividad? Esta ayuda al estudiante a cerrar esos vacíos que se quedaron en lo que aprendí y en lo que practico. Y la que integra todo lo que hemos aprendido con lo que realmente sabemos. ¿Se acuerdan cuando al principio les decía que nosotros recibíamos en las actividades de absorción, recibíamos toda esa información como una esponja y nos quedamos con eso y se nos iba olvidando con el tiempo? En las actividades de conexión, lo que hace es esas actividades de absorción nos preparan para que nosotros en las actividades de conexión reconozcamos que lo que aprendimos lo podemos practicar. Y en estas, las actividades más comunes son las actividades reflexivas, las historias de los estudiantes, los job aids, que son las ayudas de trabajo, y las investigaciones propias de creación de un trabajo.
donde se les enseña a los estudiantes a reunir, analizar y hacer reportes de información sobre unas actividades propias a la creación de lo que han aprendido en proyectos, que es lo que realmente nosotros hacemos en clase. Entonces, para esas actividades de conexión, volvemos a tener nuestra misma tabla y reconocemos otra vez el tipo de objetivo que tenemos. Y en el tipo de objetivo, vamos a ver que hay, de las actividades reflectivas, citar ejemplos nos puede, de una forma muy recomendable, reconocer o estimular ese objetivo de creer. A ver si hay un ejemplo. Vamos a citar un ejemplo. No nos sale. Es que la desventaja de esto es que son ejemplos que están online y muchos de ellos no los dejan abrir. Este es el de preguntas retóricas. Lamentablemente no me deja abrir un ejemplo de pregunta retórica porque es la plataforma, ya sé cuál es el problema, esta plataforma de Articulate, las actividades que se hacían anteriormente las que se hacen actualmente con Scrum, anteriormente se hacían con otro tipo y deberían cambiar. Entonces, no hicieron el cambio para que funcionasen con Scrum. Pero vamos a mirar otro tipo de actividades. Por ejemplo, el e-consultant, del que les hablé antes. Este es un ejercicio que se hace, que yo les dije que se colocaban las pistas para que se pudieran hacer diferentes ejercicios. Entonces aquí nos ponen un ejercicio que es como si fuese una encuesta. Entonces yo respondo a la encuesta, digo sí o no. Entonces él me dice que si violo este tipo de regulaciones me van a reportar a esto. Entonces debo de contestar de una forma, de la forma correcta para no tener un proceso disciplinario en la empresa y en las regulaciones. Igualmente sigo haciendo respondiendo a todos estos ejercicios y me dan un consejo de cómo podría evitar ser disciplinado si violo alguna regulación de seguridad de esta determinada empresa. Entonces ese podría ser un e-consulting. En las de investigación y de trabajo original, vamos a ver si me abre esta aquí. Esta era la que les hablaba, que se colocaba, que era como un juego que se colocaba como si fuera el juego de piratas, donde se colocan un tipo de preguntas y ese tipo de preguntas me dan una selección y yo puedo seleccionar un sinnúmero de respuestas para que me diga si sí o no contesté o si llegué a alcanzar todas esas pistas que estaba buscando para crear o para conservar o conseguir lo que yo estaba buscando. Y aquí lo envío y él me dice si sí o no el objetivo de la protección de los sujetos humanos fue correcta o no. Y miremos una de investigación guiada. Aquí nos están explicando acerca de Yellowstone, que es este parque, y que ha habido después de hace 15 años de haber sido incendiado. Entonces nos guían a través de esta información, de este ejercicio de e-learning, que es lo que ha pasado después del incendio de 1988. Y nos cuentan más historias, nos cuenta que hay una colaboración, que si queremos más información podemos hacer esto, que esto ocurrió, el assignment se realizó el 14 de septiembre, aquí hay preguntas y hay otras actividades que podemos hacer y podemos hacer otro tipo de acciones como el de votar. Entonces aquí podemos llenar, esto es como este es un quiz acerca de la información que ya tuvimos anteriormente en el overview y en el assignment que nos dieron y la llenamos y la enviamos para saber si fue correcta o no. Este es un ejercicio de e-mentoring que sería una investigación guiada. Y así necesariamente podríamos determinar, esa investigación guiada nos podía nosotros determinar de una muy buena, o nos podía recomendar de una forma muy buena que un objetivo de decisión
lo estamos haciendo realmente y con ese tipo de ejercicio vamos a lograr hacer vamos a lograr que se cumpla ese objetivo. Pues la referencia de toda esta información es de Horton, es desde el año 2012. Hasta el momento no ha habido una nueva edición de este libro, pero si quieren, es un libro que lleva su tiempo en reconocerlo, aprenderlo y hacer este tipo de ejercicios. Estos ejercicios son extremadamente funcionales cuando nosotros sabemos y decidimos hacer ese tipo de llevar esa metodología con los diferentes objetivos. Si sabemos qué objetivo vamos a hacer y sabemos qué podemos implementar, vamos a estar completamente seguros que vamos a alcanzar esos objetivos que nos estamos proponiendo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Estoy todo oídos. Gracias, Harold, por tu participación en esta charla tan interesante que nos ha dejado a todos los que estamos aquí un poquito como con curiosidad de seguir investigando más sobre el tema, porque hay que revisar cada objetivo y ver con qué actividad realmente va a ir su conexión. Voy a dar paso a las preguntas. Como les dije al inicio, es a través del chat, por favor. Entonces, los que tengan preguntas me van a ayudar justamente mi compañera Caterine, que está aquí. Ella me va a indicar si hay alguna pregunta también desde Facebook, puede ser, o desde aquí, desde el chat. Así que les dejo para que lo puedan hacer, por favor. Sí, justo tenemos una pregunta. Aliria nos consulta. Hablando de provocar experiencias de aprendizaje, sabemos que existen enfoques o teorías de aprendizaje que explican cómo aprendemos los humanos. Me refiero, por ejemplo, al constructivismo, el cognitivismo, incluso el conductismo. Entonces, ¿qué importancia tiene esas teorías para provocar el diseño de experiencias de aprendizaje? Bueno, la importancia es a partir, esas teorías de aprendizaje son los pilares de los ejercicios e-learning. Sin ellas no podríamos determinar qué tipo de ejercicio se podría generar y cuáles son las herramientas tecnológicas que podríamos utilizar o vincular hacia ciertos ejercicios. Entonces, dependiendo del tipo de metodología, se pueden generar diferentes actividades y guiar esas actividades hacia ejercicios de e-learning de diferentes maneras. Pero lo más importante es todo y cada una de esas teorías y muchas otras teorías nos permiten a nosotros, nos dan el génesis de lo que nosotros estamos aprendiendo y donde vamos ahora en el e-learning y en los procesos posteriores o adicionales al e-learning, como podría ser el m-learning o el b-learning o el micro-learning o todo ese tipo de actividades que se generan a través de eso. Gracias por tu respuesta, Harold. Tenemos otra pregunta por parte de Joana Herrera, que nos dice: Harold, ¿qué tan importante o necesario consideras la cámara aprendida? ¿Refleja eso conexión con nuestros estudiantes? ¿Cómo mantener esa atención además de todos estos recursos virtuales, sabiendo que hay una realidad muy distinta detrás de cada pantalla? La cámara aprendida me permite a mí reconocer, eso se lo dije hace poco a mis alumnos, que yo podía reconocer, yo no soy un adivino, pero yo puedo reconocer la motivación que estoy generando, puedo reconocer el ánimo y el proceso de interacción, de intención y de interés que puede tener la otra persona que está al otro lado. El proceso de abrir la cámara me permite a mí divisar y aprender también de ustedes, aprender de las actitudes, de los movimientos. Yo ponía un ejemplo con uno de mis estudiantes que me acordaba que lo había visto la semana antepasada con un fondo rojo y esta semana tenía un fondo amarillo y le decía, oh, fulanito de tal,
La semana pasada tenías el fondo rojo y cambiaste a fondo amarillo. Ese tipo de ejercicio me permite a mí primero reconocer quiénes son los que están en mi clase, reconocer cómo están actuando, reconocer qué actitudes tienen y hacia dónde quieren ellos llegar. El ver caras felices no quiere decir siempre que todo sea maravilloso, pero una cara triste también me puede a mí abrir y darme la oportunidad de hacer una pregunta, no una pregunta personal, pero una pregunta que me pueda generar un poco más de motivación y hacerle el cambio a la cara a la persona para que pueda entender de una buena otra forma. Entonces, yo sí soy uno de los seguidores de la cámara abierta para poder aprender y aprender de él, aprender y a aprender. Gracias por tu respuesta, Harold. Tenemos otra pregunta desde Facebook por parte de Alejandra Santos, quien consulta. ¿Hay alguna recomendación para usar algún tipo de objetivo según los tipos de estudiantes? Esto refiriéndonos a diferentes niveles de los estudiantes. La recomendación sería es determinar qué es lo que tú quieres alcanzar desde el principio con tus estudiantes. Si tú reconoces, si recuerdas la fórmula que dimos, la fórmula del verbo, el complemento, quién y el para quién del quién, ese ejercicio nos permitiría a nosotros visualizar qué es lo que queremos alcanzar con los estudiantes. Si determinamos ese tipo de verbos, que fueron lo principal de esta metodología, es reconocer el verbo para poder saber qué actividad se puede hacer, se podría vincular lo que cada uno de los estudiantes se puede hacer. Pero es muy difícil individualizar las actividades, los objetivos de aprendizaje por estudiantes. Se generalizan buscando que haya una comprensión nuevamente general, óptima, que facilite la oportunidad de cada uno de ellos y que a través de ellos también se pueda hacer un tipo diferente de evaluación, coevaluación o heteroevaluación que nos dé un resultado o el resultado que estamos esperando. Si reconocemos cuál es ese verbo que vamos a utilizar y sabemos que vamos a colocar este tipo de actividad para cumplir ese objetivo de aprendizaje, hay una gran facilidad de que podamos cumplir lo que nosotros nos hemos propuesto desde el principio. Gracias, Harold. Tenemos otra pregunta por parte de Maritza Massa, quien nos consulta. Los objetivos que plantea en su intervención, ¿es factible manejarlos en grupos de estudiantes que no tienen una relación con la tecnología? Es decir, estudiantes que viven en zonas rurales, que casi no manejan la mayor parte de recursos o su conexión es limitada. No, la conexión no es limitada. El ejercicio se está dando para un ejercicio e-learning. Pero si pones en cuenta que ese tipo de actividades también se pueden hacer en procesos presenciales, como por ejemplo las visitas a museos o los ejercicios de las tareas de lo que hablaba yo de los juegos de piratas, más o menos. Ese mismo tipo de actividades se pueden hacer en la parte presencial, sino que toma un poco más de tiempo porque tienes que primero conectar, y en este momento de pandemia es mucho más complicado, es conectar a esos estudiantes, hacer los atributos o las herramientas manuales para poder medir ese tipo de ejercicios. Pero sí, pero Marixa, sí, el ejercicio se puede hacer en otro tipo de proceso diferente al e-learning, proponiendo un tipo de actividad que se ajuste a lo que se está buscando en ese momento. Gracias, Harold. Tenemos otra pregunta por parte de Alejandra Santos, quien nos consulta cómo cree que será después de cómo será la educación post pandemia, ¿no? Si iremos a modelos híbridos y qué se puede aplicar de estas metodologías. Pues esa es una pregunta complicada, porque eso depende también de nuestras sociedades. Las sociedades primermundistas, como lo nombraba hacía poco, como por ejemplo Noruega, es una sociedad donde estos ejercicios para ellos ya hacen parte del día a día. Ya son hasta obsoletos porque ellos lo vienen practicando desde hace 15, 20 años. Para ellos lo que estamos haciendo nosotros ahora es pasado. Ellos ya viven en cosas diferentes, viven con virtualidad, con realidad virtual, viven con otro tipo de actividades. Para sociedades como las nuestras, donde apenas estamos entrando y estamos aluciendo todo este tipo de herramientas,
podría ser una muy buena experiencia y yo creo que en la mayoría de los casos sí van a haber ejercicios híbridos que permitirán movilizar a través de la virtualidad elementos profesionales, elementos tecnológicos, elementos de cualquier manera para ayudar a progresar diferentes niveles y diferentes actividades con diferentes autores y protagonistas en otros lugares. De igual forma, la unión que nosotros hemos tenido actualmente con estos procesos híbridos, como por ejemplo en este momento sabemos que hay que la mayoría de nuestras personas están en Ecuador, pero hay personas que nos están visitando y recibieron esta información desde otro punto. Ese tipo de conexión que nosotros vamos a tener, ese tipo de network que vamos a crear, es el que nos va a permitir a nosotros expandirnos, movilizarnos y crear y darle la oportunidad que este tipo de herramientas híbridas permanezcan en el tiempo, como lo que ha pasado, lo que decía anteriormente en Noruega, en el tiempo, que permitan y que se fortalezcan hasta el punto que se vuelvan del día a día y que nosotros no tengamos ningún impedimento para que se pueda realizar otro tipo de actividades fuera de solo estar en cámara. Llegará el momento en que me voy a poder meter directamente al computador e ir y saludar a María Angélica y darle la mano, hola María Angélica, y salir directamente allá. Pero eso ya eso es como Matrix y ya hasta por allá no vamos a poder llegar. Gracias, Harold. Tenemos otra consulta por parte de Olga Sánchez, quien nos consulta cuáles serían las sugerencias para tener presente en el desarrollo de las actividades para estudiantes en este proceso de interactividad. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es lo que teníamos que tener presente? ¿Cuáles serían las sugerencias para tener presentes en el desarrollo de actividades para estudiantes en el proceso de interactividad? Lo primero es reconocer los objetivos de aprendizaje. Reconocer claramente y definir los objetivos de aprendizaje y saber cómo vamos a impartir esos objetivos de aprendizaje. Y fuera de eso, tener muy claro cuál sería la forma de evaluar esos objetivos de aprendizaje. Recuerden cuando estuvimos hablando del triángulo mágico, esa sería lo más importante, el saber el objetivo, la actividad y la evaluación. Si tenemos en cuenta esos tres elementos, podríamos generar actividades que realmente valorasen los estudiantes y que a nosotros nos sirviesen primero para recortarnos tiempo de evaluación, para visualizar a los estudiantes de una forma diferente, para reconocer las competencias que los estudiantes tienen y las competencias que nosotros mismos estamos autocreando al estar en conexión con esos estudiantes. Entonces, esos tres elementos permitirían no solamente que el desarrollo de esas actividades, sino que nos permitiría a nosotros como docentes el desarrollar procesos, lo podría llamar más dignos de dar una resonancia hacia las actividades que se pueden dar y hacia los objetivos y al dominio de esas actividades que podemos dar para alcanzar esos objetivos. Gracias, Harold. Querubín Flores nos consulta. En el cuadro de tipo de objetivos se evidencia dominios. ¿Por qué no se ha jerarquizado los mismos? Por ejemplo, primero deberíamos asegurar qué saben y luego creen. ¿Es correcto jerarquizarlos o funcionan con características de simultaneidad? Ellos funcionan exactamente con simultaneidad. Ellos funcionan en la medida en que, a ver, cuando tú generas el objetivo de aprendizaje, tú presentas tu objetivo de aprendizaje dependiendo de lo que tú quieres alcanzar. En tu clase, en tu proceso e-learning, en tu actividad extracurricular, como quieras. Entonces, hay la simultaneidad se generaliza no porque tú tienes que crear o porque tienes que creer o porque tienes que hacer. Tú eres el ente libre de decir cuál es más importante para ti. ¿Cuál es más importante para que nuestros estudiantes alcancen y puedan generar ese tipo de actividades? En una clase, por ejemplo, de biología, sería mucho más importante el reconocer y el de aprender, el de hacer,
que el mismo de persuadir. Porque yo puedo hacer muchísimas cosas, puedo aprender cómo se mezcla un líquido con otro líquido, un gas con otro gas. Ese tipo de ejercicios los puedo aprender. Sería para él más importante, como en una clase de matemática, que sería más importante el reconocer y el mantener una fórmula en la cabeza. Entonces, esa jerarquización y simultaneidad que los objetivos pueden dar depende es de la clase o del curso e-learning o de la actividad a la que se refiera cada objetivo. Gracias, Harold. Tenemos otra pregunta de Walter, quien nos consulta si la metodología de Horton es aplicable para estudiantes con necesidades especiales de acuerdo a sus diferentes necesidades. Correcto, sí lo es. Sí lo es, porque hay muchos ejercicios como este, dependiendo, igual lo que acabo de decir, dependiendo de la clase que quieran y de lo que quieran alcanzar. Por ejemplo, cuando estábamos viendo el ejemplo que di del Museo del Louvre, ese tipo de ejercicios para personas con discapacidad, dependiendo también de la discapacidad que tengan, si es una capacidad auditiva, una capacidad visual o una motora, podría permitirles estar en el museo y reconocer todo ese tipo de actividades y acciones que se pueden ver. Por ejemplo, en ese mismo visita a ese museo, tiene una variedad de actividades que se pueden hacer a través de los diferentes sentidos. Entonces, esas actividades pueden generarnos la oportunidad de escuchar, de conocer a través de otra persona. Si yo tengo una discapacidad visual, una persona que me puede contar cómo es la Mona Lisa, cómo fue pintada y cómo fue creada. Si tengo una discapacidad de movilización, pues sería excelente el saber que yo puedo ir y manejarme por todo el museo y reconocer todos los salones del museo. Entonces, sí, muchísimas de estas actividades son creadas exclusivamente para esas discapacidades y para ayudar, no ayudar a la gente discapacitada, es ayudar a que la gente que tiene discapacidades pueda disfrutar y tener oportunidad de realizar y complementar y completar actividades, actividades escolares que se realizan a través del e-learning. Gracias, Harold. Diego nos consulta, ¿cómo evitar perder el avance en la educación virtual que hemos tenido en el contexto de la pandemia una vez que se retorne a las clases presenciales? Lo que decíamos antes, esto, lo que nos preguntó Alejandra anteriormente, va a haber un proceso híbrido. Y esto va a ser más esfuerzo de las autoridades de nuestras universidades, colegios o escuelas. Eso va a ser un proceso en el que nosotros vamos a tener que tomar la decisión de si queremos continuar de esta forma. Han habido muchísimas ventajas hay muchísimas ventajas y desventajas de este proceso, pero hay más ventajas. Hay ventajas proporcionales hacia la familia, hay ventajas proporcionales hacia las personas discapacitadas o con discapacidades. Hay ventajas para las personas que tienen niños pequeños en casa y las madres pueden trabajar y ayudarles. Entonces, hay muchísimas actividades que nos pueden ayudar. Entonces, lo más importante es que nuestras autoridades, tanto a nivel institucional como gubernamental, nacional, departamental o distrital, como sea, dependiendo del país donde te encuentres, ese tipo de entidades son las que nosotros nos van a colaborar a que perdure, porque este proceso tiene que perdurar. Es de perdurar, porque hemos aprendido mucho. No podemos pasar de la noche a la mañana nuevamente y tener un nuevo ejercicio como el anterior y olvidar lo que pasó ahora, porque puede haber otra pandemia o puede haber otra situación que nos genere otro tipo de actividades. Entonces, si estamos preparados en este momento como lo estamos, esta preparación nos permite a nosotros movernos hacia el siguiente nivel, y el siguiente nivel podría ser realidad virtual, podría ser el ejemplo que coloqué tocándole la mano a María Angélica y diciéndole hola. Es todo ese tipo de actividades que nos permite a nosotros estar preparados para una nueva situación. Entonces eso sí depende sobre todo de esos niveles, porque en la mano de nosotros como docentes
Para muchos, bueno, por ejemplo, para mí, que lo mío siempre ha sido la parte virtual, yo no cambio la parte virtual. Bueno, no es que no la cambie, sino que ya me hice a la idea de que de los procesos virtuales para mí funcionan. Y el regresar a los procesos presenciales me sería más difícil para poderme nuevamente adaptar. Es un proceso de adaptación al que llevaría tiempo, al que llevaría, al que me haría generar un tipo de conciencia diferente al que he creado ahora. Y tendría que generar nuevas oportunidades y recursos para poder estar e implementar actividades en ese tipo de proceso. Gracias, Harold. Tenemos una última pregunta por parte de Marco, quien nos consulta cuál sería el prospecto de malla curricular. ¿Desde qué enfoque se optaría para formar diseñadores instruccionales en el caso de que las universidades ecuatorianas ofertaran esta formación? De ofertarlas, la están ofertando, seguro que sí. De ofertarlas, la está ofertando el FUSE, pero la está ofertando de una forma diferente, con un nombre diferente. El proceso de diseño de instrucción, como dije al principio cuando di la definición del e-learning, es el uso de las tecnologías electrónicas. Y lo mismo es lo del diseño de instrucción. Es el proceso de desarrollo a través de elementos tecnológicos donde un individuo con conocimientos en educación genera plataformas, genera alternativas y genera actividades y genera presentaciones para que otros puedan aprender de una forma virtual. Y eso se ha venido realizando y se realiza actualmente con las clases, con mi clase se realiza eso. Estamos, la maestría en la que estamos nosotros en este momento no es una maestría para acreditar diseñadores de instrucción. No, es una maestría para acreditar profesionales con conocimientos en diseño de instrucción, con conocimientos de metodología, con conocimientos en pedagogía, con conocimientos en un sinnúmero de cosas que me permitirán a mí vincularme de una u otra forma a una actividad laboral diferente. Pero todo ese tipo de conocimientos y el mismo aprecio que yo le tenga a uno de esos conocimientos me permitirá a mí desarrollarme como diseñador de instrucción. Entonces, como decía anteriormente, eso depende también desde la parte más alta de las instituciones y del gobierno, que vean estos procesos de instrucción y ahora, con el proceso de la pandemia, decir, este proceso funciona, necesitamos más personas que conozcan acerca de esto para que puedan desarrollar más actividades y puedan desarrollar más plataformas que nos permitan estar a la vanguardia de muchas otras partes. En este proceso, por ejemplo, el PUSE está en la vanguardia realizando este tipo de actividades en el Ecuador. Hay muchos lugares que les hace falta esto. Yo tengo alumnos que no han tenido la posibilidad de realizar actividades en mis clases y les ha tocado viajar 4 horas en canoa para hacer un ejercicio. Y eso me da a mí la impresión que ellos quieren aprender y que están seguros que pueden convertirse en diseñadores de instrucción o tener esos conocimientos de diseño de instrucción cuando terminen su maestría. Entonces, la malla curricular que dice nuestro compañero está ahí. Solo hay que darle ese apoyo y ese esfuerzo a nosotros como ciudadanos, ustedes como ciudadanos del Ecuador, para que se generen otro tipo de actividades y otro tipo de elementos curriculares que puedan ayudar a visualizar el diseño de instrucción desde otro punto de vista. Gracias, Harold. Esa sería la última pregunta que tenemos. Y bueno, para que nos ayuden con sus reflexiones finales por parte suya, de Angélica. Harold, te doy la palabra para que hagas el cierre y agradecerles a todos los participantes y a toda la gente que nos ha acompañado esta noche. Ha sido realmente una hora de casi cuarto de reflexión y de análisis de puntos importantes como pedagogos y como docentes que debemos considerar como nuestros
replantearnos nuestros objetivos y si están viendo realmente la funcionalidad con nuestras herramientas tecnológicas. Eso como por mi parte. Yo no sé, Harold, ¿qué quieras tú para dar el cierre de esta noche? Bueno, gracias, María Angélica, por la oportunidad también de haberme recibido esta noche con ustedes. Gracias por la oportunidad de que todos estuvieron aquí. Y lo más importante para mí es, yo creo que la síntesis del webinar es tener en cuenta el triángulo mágico que hablé de la instrucción. Tener en cuenta los objetivos, las actividades y la evaluación. Más que el aprenderse los atributos que tienen los estudiantes, más que aprenderse las actividades de absorción, de conexión, de hacer. Ese tipo de cosas las encuentran en los libros, pero lo más importante es conectar ese tipo de actividades. Y volviendo a lo que dijo la última pregunta, nuestro compañero con la última pregunta es, darnos la oportunidad de recibir información constante y estar constantemente actualizado con ejercicios como el diseño de instrucción nos permitirá a nosotros ver la instrucción, la pedagogía y la educación desde otro punto de vista. Si nos salimos de esa caja de Pandora donde mantenemos y no le damos la oportunidad a arriesgarnos, nos vamos a quedar ahí. Y vuelvo a poner el ejemplo de esa alumna, porque esa alumna me tocó a mí el corazón, la que viajó 4 horas en canoa para hacer un ejercicio, es que me quito el sombrero. Con eso me da a mí, me hace entender que la intencionalidad que ella tiene es, quiero aprender. Y quiero aprender desde este punto y desde este punto, así me toca irme en canoa hasta la Conchinchina para aprender y para hacer mis tareas. Entonces es eso, es darnos la oportunidad, sacarnos y salirnos de la caja de Pandora, como dicen en mi pueblo, quitarnos el musgo y aprender. Caterina, damos las gracias también al Centro de Educación Virtual y con esto damos finalizado nuestro encuentro y invitarles a que estén pendientes porque sé que van a haber más webinars sobre información importante desde el Centro Virtual, no solo de la Maestría de Gestión de Aprendizajes mediados por TIC, sino de otras maestrías. Entonces, estar pendientes porque pronto tendremos otro encuentro con todos ustedes y con los que se quieran unir también. Gracias. Gracias, Harold. Gracias a todos los presentes y una buena noche. Gracias a todos. Feliz noche. Buenas noches.